nada que nos perjudique el dictado, y después les decía que con esa teoría nosotros que ya hemos quedado un poco adelantados con respecto a la práctica, volvemos prácticamente, ahí tenemos el tercer parcial, el 1 de octubre, el segundo parcial el 15, y al medio, el 8 de octubre, hay un feriado. Entonces esas clases, no van a haber clases de teoría, obviamente, o por los parciales o por el feriado. Para el año ya vamos a reorganizar esto, capaz que los parciales los tomaríamos otro día, sábado, por ejemplo, para por ahí que no pase esto de que queden unos baches ahí tremendo con la teoría y ahora ir un poco desfasado con la práctica. Porque ustedes tienen para el práctico de muestrales hasta el 6 de octubre, ¿sí? Y nosotros estamos empezando ya estimación, la teoría, y ustedes estimación van a empezar el 14 de septiembre, la semana esa recién, ¿sí? Entonces, estamos bastante adelantados, por lo cual la teoría y lo que veamos hoy día, y el otro viernes recién le voy a estar subiendo el material el viernes que viene. Antes no, porque no tendría sentido que la tengan con tanta anticipación, digamos, porque, como digo recién, la práctica de estimación la ven de acá a 2 semanas prácticamente. ¿Sí? Nosotros vemos hoy día, ¿sí? Y también el 3 de septiembre, que es el próximo viernes. Bueno, vamos a empezar la clase de hoy. Vamos a ver la primera parte de lo que es estimación, así que voy a compartir ahora sí la pantalla, pero toda la pantalla. Bien. Recording in progress. Delia, yo lo que te quería hacer una consultita, no sé si estás en línea de soporte, aparentemente no. Bueno, ya me voy a comunicar con la profe, con la encargada. Bueno. Bueno, lo que empezamos a ver entonces a partir de hoy es inferencia estadística, y dentro de la inferencia estadística, que abarca dos grandes temas, vamos a ver los que son la estimación o problemas de estimación. Bien. Bien, en este caso nos dice que la inferencia estadística consiste en aquellos métodos con los cuales se puede realizar inferencias o generalizaciones acerca de una población, pero utilizando datos muestrales. Ya hablamos en la teoría de muestreo por qué o cuáles son los motivos de trabajar con muestras y no con la población entera, las ventajas, las desventajas, ¿se acuerdan que razones de costo, de tiempo y muchas cosas, no podíamos trabajar con la población entera, pero sí con una muestra? Entonces, nosotros lo que tenemos que saber o ver a partir de esto es que nosotros siempre, a partir de acá y hasta lo que resta del año, vamos a trabajar con muestras para predecir o ver el comportamiento de los datos de una población. Entonces,
acá se aplicaban dos técnicas. Dentro de la misma inferencia estadística hay lo que se llama estimación, y bien la otra parte que vamos a ver. El próximo tema siguiente a esto de estimación por intervalos de confianza, vamos a ver después las pruebas de hipótesis. Dentro de lo que son la estimación, sigamos, la estimación puede ser de dos maneras, ¿sí? Son los métodos clásicos, serían la estimación puntual. En este caso, una estimación puntual de un parámetro es simplemente una selección única del valor del parámetro. Por ejemplo, si yo quiero saber o estimar el parámetro de la población, de una población mu, que es un promedio, yo puedo calcular X medio muestral, sacando de una muestra, y puedo decir que estimar, pero casi nunca vamos a utilizar la estimación puntual porque es prácticamente imposible que yo la media muestral que saque en una muestra mediana o pequeña, ¿sí? O también podemos utilizar el cálculo de la muestra que vimos también en las clases anteriores. Muy difícil que yo dé exacto al valor del parámetro de la media muestral, de la media poblacional, mejor dicho. O sea, es casi imposible. Puede estar muy cercano, pero no es ser exacto. Entonces, por eso la estimación puntual no la utilizaremos. Sí vamos a utilizar la estimación por intervalos de confianza, ¿sí? Dentro de lo que son los intervalos de confianza, nosotros podemos tener, o trabajamos con dos límites, un límite inferior y un límite superior, ¿sí? Pero acá estamos reconociendo que hay una incertidumbre, o que hay un intervalo de confianza en el cual nosotros queremos trabajar. Si nosotros decimos que vamos a trabajar con el 95% de confianza, quiere decir que el error de esa estimación está en el orden del 5%, ¿sí? Por eso 1 menos alfa le llamamos a la confianza con la cual trabajamos, y el alfa es el error con el cual estamos trabajando. Dentro de la estimación también se puede calcular solamente el límite inferior o el límite superior, ¿bien? Pero tampoco nosotros vamos a trabajar de esa manera, sino que generalmente vamos a trabajar con la estimación por el intervalo completo, con el límite inferior y también con el límite superior. Vamos acá a un par de ejemplos, donde dice, por ejemplo, un candidato para un puesto público desea estimar la proporción real de votantes que lo apoyan, ¿sí? ¿Cómo? Mediante la obtención de una muestra al azar, ¿sí? De 100 votantes, por ejemplo, la fracción de ellos que lo apoya pueden usarse como una estimación de la proporción total de los votantes. Entonces, un conocimiento de la distribución muestral de una proporción nos permite establecer el grado de precisión de la estimación. ¿Bien? Obviamente, este es un problema que está dentro del área de estimación. Si nosotros vamos a otro ejemplo, donde dice, una ama de casa está interesada en determinar si el detergente para pisos de la marca A es más resistente al desgaste que el de la marca B. Podría suponer entonces que la marca A es mejor que la B. Y después de realizar las pruebas apropiadas, aceptar o rechazar esa hipótesis, ¿sí? Cuando hablamos de hipótesis es la afirmación de algo, pero puede ser verdadera o puede ser falso, ¿sí? Acá no se intenta estimar un parámetro, sino tomar una decisión correcta respecto a la hipótesis preestablecida. O sea, nosotros podemos aceptar esa hipótesis o rechazar esa hipótesis. En este caso, obviamente, estaríamos trabajando en el área o de un test o problema de hipótesis. Nosotros acá, en cuanto a la notación, para determinar un parámetro a estimar, lo determinamos en forma genérica o
La notación sería con la letra tita minúscula, ¿sí? Y la tita mayúscula con el sombrerito indica que sería el estimador, ¿sí? Entonces nosotros en forma genérica tenemos el estadístico que se usa para obtener una estimación puntual del parámetro. Recibe el nombre de estimador puntual. El ejemplo que le acabo de mencionar es, por ejemplo, un estadístico X media y un parámetro de la población sería mu. La estimación puntual de tita es un valor, ¿sí?, para una muestra seleccionada. Por ejemplo, para estimar el parámetro mu, ¿sí?, en forma genérica, mu es tita, y se usa un estimador X media, que en forma genérica es tita con el sombrerito. Para una muestra de X1 a Xn se calcula entonces X media con los valores que obtengo y divido sobre el total de esas cantidades, sobre la cantidad total. Entonces, por eso decimos que X media será una estimación del parámetro de la población mu. En forma genérica repetimos el parámetro cómo se lo representa y al estimador cómo se lo representa, ¿sí? Y cómo se hace la estimación. Vemos que, por ejemplo, la esperanza de X o mu de X de la población es igual a X media en cuanto a la muestra. La varianza de X o sigma de X, que es la varianza o desviación estándar de la población, nosotros la estimamos con la varianza muestral, que es S cuadrado. Y así también la esperanza de X o mu de X la podemos también estimar con la mediana muestral. En cuanto a la proporción, nosotros podemos estimarla con P sombrerito, que es igual a T sobre N, ¿sí? Es el número de éxitos sobre N. Entonces, con todos los estimadores y el proceso de estimación, nosotros podemos estimar los parámetros de la población. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades de un buen estimador? Las propiedades de un buen estimador, entonces, son dos: el encejamiento y la varianza mínima, ¿sí? Esto es para que sea un buen estimador, obviamente. ¿Qué son los estimadores encejados? ¿Sí? Sería deseable que un estimador tuviera un valor esperado igual al parámetro, pero dijimos que es prácticamente imposible, ¿sí? Mu es el parámetro a estimar, ¿sí? Mu es la esperanza de la población. Y nosotros tenemos la esperanza de X media, que generalmente la esperanza de X media es igual a mu, pero nosotros, cuando hicimos este estudio, cuando trabajamos con distribuciones muestrales y muestreo, dijimos que sacábamos, por ejemplo, en población absolutamente o absurdamente pequeña, si tomamos dos muestras de tamaño 2, pero tomamos todas las muestras posibles que había. Entonces nosotros llegamos a la conclusión que la igualdad de la esperanza de X media es igual al mu, que es el parámetro de la población. Pero con respecto a tomar solamente una muestra, ahí se introduce una parte que va a ser de error. Por eso, decimos, tita sombrerito es un estimador insesgado, si solo si la esperanza de tita sombrerito es igual a tita. Bien. Si un estimador no es insesgado, se conoce como sesgado. Bien. Entonces, ¿qué es el sesgo? Fíjense acá en la gráfica, ¿sí? Lo que nosotros tenemos es esto que está acá. Eso que está marcado ahí, obviamente es el sesgo. Por eso dice la diferencia entre el valor del parámetro y la esperanza del estimador, ¿sí? Dicho en otras palabras, si trabajamos con mu, es mu menos X media. Entonces,
Mientras sea mínimo ese sesgo o insesgado, es mejor el estimador. Acá tenemos unos ejemplos de estos estimadores insesgados, ¿sí? X media, para la esperanza de X en cualquier población, X media para mu de X media de población normal con esos parámetros. También tenemos P sombrerito o esa P también inclinada, que es la que a veces se trabaja como estimadores, digamos, se lo expresa así cuando son los estimadores, para P de una población Bernoulli con parámetro P. Y ese cuadrado, que es la desviación estándar de la muestra, para mejor dicho, la varianza de la muestra para la varianza en cualquier población y también para la varianza en una población normal. También ese cuadrado se puede estimar mu de una población de Poisson o también X medio para estimar mu de una población Poisson. Bien. Profe, disculpe, dijo Bien. que el sesgo era mu menos X raya. Claro, si nosotros lo expresamos como el parámetro y el estimador, ya lo vemos en las próximas diapositivas, se lo expresaría a eso, al sesgo, que eso tiene que ser mínimo. Ya lo vamos a ver en las próximas diapositivas más en detalle. Bien. Bien. Bueno, varianza de un estimador puntual, ¿sí? Entonces tenemos estos dos estimadores, son dos estimadores insesgados del mismo parámetro poblacional. Se elegirá el estimador cuya distribución muestral tuviera la varianza más pequeña. Recién analizamos el insesgamiento y ahora también cuando la varianza es mínima quiere decir que el estimador es más eficiente. Bien. Si nosotros acá tenemos ciertos estimadores, tenemos por ejemplo el estimador 1, 2, 3, 4, y vemos acá, en este caso, voy a marcarlo, perdón, voy a marcarlo acá. El valor del parámetro es este que está acá, y los otros son estimadores. Pero ustedes se hacen la pregunta, ¿cuál es el estimador de tita? ¿Cuál seleccionarían? ¿El estimador 1, 2, 3 o 4? Si ustedes tienen que elegir, ¿cuál elegirían de esos estimadores? Fíjense que la varianza mínima de esos tres es el estimador 1. ¿Sí? Es la menor del estimador 3. Fíjense que coincide el valor de lo que sería el valor del estimador con el valor del parámetro. ¿Sí? Están centradas ahí. Pero la dispersión o la variabilidad es distinta en los tres. Y la menor varianza o variabilidad es del estimador 1. Por eso elegiríamos a ese estimador. El otro, el 4, ni hablar porque ya tiene muchos sesgos y está desplazado bastante del valor real del parámetro de la población. Después dice, para poblaciones normales, X media y X mediana son estimadores insesgados de la media poblacional mu. ¿Sí? Entonces, la varianza también se sabe que la varianza de X media es menor que la varianza de la X mediana. Luego, aunque ambas estimaciones serán iguales, en promedio a la media poblacional, probablemente X media está más cerca del valor de mu para una muestra dada. Entonces se dice que X media es más eficiente que la mediana. Bien. ¿Cómo se expresa la estimación por intervalos de confianza? ¿Sí? Si nosotros necesitamos una estimación puntual, ¿sí? Con una frecuencia, con frecuencia es inadecuada, como una estimación de un parámetro, y ya que raramente coincide con este,
Un tipo de estimación alternativo es una estimación por intervalo, ¿sí? Entonces, esta estimación por intervalo de un parámetro θ tiene la siguiente forma, donde L es el límite inferior y U es el límite superior. Nosotros lo que vamos a hacer en este procedimiento es calcular eso mediante unas fórmulas que ya tenemos preestablecidas y, por ejemplo, ustedes van a tener una tabla de este tipo que dice resumen del procedimiento para el cálculo de intervalos de confianza. Fíjense, tenemos un tipo de problema, el estimador puntual y la estimación por intervalos de confianza. Lo que me está diciendo ahí, cómo calculamos el límite inferior en este caso, ¿sí? Y obviamente el límite superior. Eso sería L, el de la izquierda, y U, el límite superior. Para ese caso de intervalo de confianza que queremos estimar mu, que es un parámetro de la población, pero cumples estas condiciones, donde dice tipo de problema tiene que ser mal, pero relativamente grande, con un n de mayor o igual a 30. Eso está apoyado por el teorema del límite central. Entonces nosotros, fíjense que para calcular o estimar la media poblacional tenemos tres posibles situaciones. El estimador puntual es X media, es siempre el mismo. Y acá estimamos la media mu de una distribución normal, por ejemplo. Y una varianza desconocida. Fíjense que acá ya en lugar de Z aparece T. Fíjense que acá aparece T en lugar de Z. ¿Sí? Entonces tendríamos que trabajar con la distribución T, con la tabla de la distribución T. Y acá aparece Z, pero en lugar de sigma aparece S. ¿Por qué? Porque dice que es para estimar mu de una distribución no normal, varianza sigma cuadrado desconocida y muestra grande. Entonces, nosotros, de acuerdo al problema que estamos trabajando, vamos a seleccionar uno de estos casos y vamos a aplicar la fórmula correspondiente, ¿sí? Entonces, no es que todo va a ser la misma fórmula, no, depende del problema, va a ser la fórmula. Bueno, esto es como el anticipo de a lo que van a llegar ustedes para aplicar. En la práctica se van a tener que basar prácticamente en esta tabla resumen y resolver los ejercicios. Ese es el objetivo. Lo más difícil va a ser seleccionar o ver qué tipo de problema es para aplicar la fórmula correcta. ¿Sí? Después más abajo ya veremos cómo para estimar la varianza de una población, para estimar una proporción de una población, para estimar diferencia de medias, también tenemos cuatro casos, perdón, y después tenemos el cociente de varianza y diferencia entre dos proporciones. Son todos los casos más comunes para aplicar los intervalos de confianza. Bien, bueno, ahora volvemos acá, ya volvemos a la diapositiva. Bueno, antes que esto, lo que quiero es ver el tema de la asistencia. A ver si ya le... Bien. Ahí coloquen presente todos los que están, obviamente. Y es para tener un control de la asistencia. Bien. En cuanto a eso, yo también quiero, me dan un minutito, voy a hablar con
encargada de la videoconferencia para decirle que luego me pase esta asistencia. A ver, esperen un minutito. Listo, ya arreglado el tema de la asistencia. Ahora entonces seguimos compartiendo pantalla. Estamos en esta diapositiva donde decíamos el valor de L y el valor de U, que son los límites del Así van a ser intervalo. seguro. Bueno, eso me dijo, pues. Me parece que quería venir, dice que se va a ir más tarde, me parece que quería ir ya, me parece. A ver quién tiene el Me parece que audio debe andar por Alto activado Comedero, ahí. por eso me pregunté si yo estaba ahí, pues. Bueno. Añasgo Eduardo. Bueno. Añasgo Eduardo, por favor, el micrófono otra vez, no lo deje activado, ¿sí? A no ser que se le pida. Bueno, le decía entonces que L y U dependen del valor del estadístico para una muestra en particular y también de la distribución. Bien. Ya que muestras distintas generalmente dan valores distintos del θ, y por lo tanto L y U a partir de la distribución muestral del estimador, será posible determinar L y U tales que, así, L de θ estimador y U de θ estimador son funciones que me van a permitir calcular esos valores. Sea igual al valor fraccionario positivo o menor que 1, ¿sí? Siempre el valor, obviamente, de la confianza va a estar entre 0 y 1. Jamás tampoco vamos a trabajar con el 100% de confianza, porque tampoco es improbable, digamos, que trabajemos con él. Podemos trabajar hasta el 99 o 0,99 de confianza, pero al 1%, al 1 que sería el 100%, es imposible. Si, por ejemplo, nosotros tenemos ahí el intervalo de confianza es 1 menos alfa, ¿sí? Para alfa siempre dice entre 0 y 1, pero en realidad nosotros el alfa que trabajamos también no es entre 0 y 1, sino más bien el alfa es de 0,20 para abajo, entre 1 y 20% un alfa, ¿sí? No trabajamos con un alfa del 50% porque ya sería un error tirando a grosero, digamos. Entonces hay una probabilidad, dice, seleccionar esta muestra que contenga el intervalo. El intervalo, que se calcula a partir de la muestra seleccionada, se denomina entonces intervalo de confianza del 1 menos alfa por ciento. Por eso decimos que si el alfa es del 5%, el intervalo de confianza será del 95%. Acá dice la fracción de 1 menos alfa recibe el nombre de coeficiente de confianza o grado de confianza también. El ion se llama límite de confianza inferior y superior respectivamente. Por ejemplo, si el coeficiente de confianza es 95, bueno,
Entonces, a largo plazo pueden esperarse que el 95% de los límites de confianza calculados incluyan al valor verdadero de θ. ¿Sí? ¿Qué nos quiere decir eso? Lo que nos quiere decir eso, en realidad, voy a pasar una par de diapositivas acá. ¿Sí? Fíjense, si yo calculo varias muestras, pasé hasta esta diapositiva porque acá me dice el valor real es 368 gramos, en este caso es de paquetes cereales, no importa el tema, pero fíjense que yo tengo distintas muestras y distintas medias muestrales calculadas. Fíjense que casi todas las muestras incluyen al 368. Acá, en este caso, a lo mejor un poco al límite, ¿sí? Acá en este caso a lo mejor un poco, pero lo incluye. Pero fíjense que acá, este intervalo de confianza, que me da una media de 360, no lo está incluyendo al 368. En todo el intervalo no lo incluye, está fuera de ese intervalo. Esto es, y acá está al límite. Lo incluye, pero al límite, lo mismo que acá abajo. Entonces, ¿qué nos quiere decir eso? Que nosotros trabajamos que el 95% de confianza que el valor real del parámetro que yo estoy controlando, en este caso la mu de 368 gramos, sí o sí lo va a incluir. El 98%, el 95% del intervalo de confianza. Pero hay un 5% que no lo va a incluir. Por eso ese es el error que nosotros estaríamos cometiendo. ¿Bien? Bueno. Entonces, volviendo entonces, eso le quería, en este gráfico se me hace que queda más claro ese tema. Profe, ¿puede repetir lo último? La parte, o sea, la parte que lo último que dije, que el 95% de los intervalos de confianza que yo calcule va a incluir al parámetro poblacional. El 5% no lo va a incluir. Por eso estamos hablando de que tiene un error, en ese caso, del 5%. Si yo trabajo con el 99% de confianza, quiere decir que el 99% de todos los intervalos que yo tome muestra me va a incluir al valor y el 1% no va a incluir el valor real del parámetro. Esto, dicho de otra manera, o para que ustedes lo vean, si yo tengo que sacar, tengo por decir 1000 alumnos, y yo trabajo con muestra de 100 alumnos. Entonces yo saco una muestra y yo digo 1000 alumnos de la facultad y la altura promedio es, por decir, de los varones, 1,70, ¿sí? Y digo con el 95% de confianza, la media es ese valor. Y resulta que yo saco una muestra de 100 alumnos y el valor de la media me da a lo mejor 1,72, 1,68, y más los valores mínimo y máximo del extremo del intervalo de confianza, va a incluirlo seguramente al 1,70 m de altura. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? De todas esas muestras resulta que hay una que me sale el promedio de la muestra de 1,60, y a lo mejor el límite inferior o el intervalo me da entre 1,57 y 1,63. En ese caso no lo estaría incluyendo a la media real de la población, que es de 1,70. Ese es el error al cual estamos trabajando, ¿sí? De todas maneras, no sé si todavía terminó, está más o menos claro, pero vamos a seguir hablando de este tema, ¿no? Un poco más. ¿Y en qué caso conviene tomar un intervalo de confianza de 95% o 99%? Bueno, si yo quiero, ya vamos a ver justamente en las próximas diapositivas, exactitud, o quiero
precisión o exactitud, ¿sí? Si yo quiero más precisión, el intervalo tiene que ser más angostito, ¿sí? Y si yo quiero, por eso, hay una palabra que ya lo vamos a analizar en la próxima, es precisión y exactitud, ¿sí? Ya avanzamos a ese tema. Y ahí es donde yo voy a elegir un intervalo de confianza, a lo mejor del 95% o del 99%, pero también voy a trabajar, si yo quiero un error mínimo, entonces puedo incluir una variable error y decir, bueno, no, yo para trabajar con ese error y ese intervalo de confianza, tengo que trabajar con una confianza del 98% y un n de tanto. Y ahí yo también puedo calcular el valor de n para que me ayude a cumplir con los requisitos que yo estoy buscando o lo que me pide, en este caso, un dueño de una empresa. Pues, un dueño de una empresa me dice, yo quiero que me calcules con tal exactitud, con tal error, y bueno, entonces hay varias variables que se incluyen y me van a hacer decidir con cuál confianza yo tengo que trabajar para llegar al objetivo, ¿sí? Bueno. Ah, claro, o sea, no van a ser los mismos datos que utilice si quiero, No, tengo va que ver eso es global. Ah, los juegan con 95%, pero yo puedo cambiar eso. Entonces, en todos los límites, y el 5% del error. Pero positivo y negativo, que están acá en la fórmula, ¿sí? Están en la fórmula. ¿Y qué me dice? Si el 5% es el error, se distribuye en dos áreas. El 2,5 hacia arriba y el 2,5% hacia abajo, ¿sí? Fíjense que acá está, de esa forma, el intervalo de confianza bien marcadito, acá entre valores de Z estandarizados. ¿Cuándo son estandarizados? Cuando la media es 0 y la varianza es 1. Pero fíjense que nosotros, en base a las fórmulas que nosotros manejamos, podemos expresarlas de una manera, ¿cómo se dice? Lo podemos expresar en los valores reales del problema. Por ejemplo, les decía hace rato, 368 gramos el paquete de cereales. Bien, vamos a ver y seguir analizando esto, pero antes que nada, a ver, antes que nada, quiero que veamos entonces un pequeño video, ya que tocamos, para que se le aclare un poco este tema del intervalo de confianza. A ver. Díganme si ustedes están viendo, ven y escuchan. Gracias a la tabla ya sabemos calcular muchas cosas. Sabemos calcular el área que queda por debajo de un valor positivo, que esto era lo que se miraba directamente en la tabla. También el área que queda por encima de un valor positivo o el área que queda por... Esto es lo que habla de los intervalos de confianza en un proceso, digamos, en forma general. Así que bueno, veamos un rato, no vamos a ver todo el video, sino la primera parte y después ustedes lo ven tranquilo. Esto también va a quedar el link ahí en el aula virtual. Por encima de un valor negativo o el área que queda por debajo de un valor negativo e incluso el área que quedaba entre dos valores. Ahora vamos a ver una nueva cosa que es muy común que nos pidan y es muy importante que comprendamos el concepto, que es el intervalo de confianza. ¿Y qué es el intervalo de confianza? Pues es encontrar dos valores simétricos respecto a la media, que es 0, ¿vale? Me estoy moviendo en la distribución normal 0, 1. Dos valores simétricos, por ejemplo, 1 y menos 1, 2 y menos 2, o 1,7 y menos 1,7, ¿vale? Dos valores simétricos
que dentro de sí encierren un porcentaje que yo quiera conocer. Por ejemplo, ¿entre qué dos valores está? Pues un cierto, el 80%, el 70% de la gente, ¿vale? Y esto es lo que se llama el nivel de confianza, ese porcentaje que yo quiero que haya entre dos valores simétricos. Entonces, en concreto, esos dos valores se llaman z de alfa medios y menos z de alfa medios, por una razón, y es que mirad, todo este área que está aquí en azul dentro es lo que me da la probabilidad de estar dentro de este intervalo. El nivel de confianza es la probabilidad de quedar dentro de ese intervalo. Y por lo tanto, también hay un área que queda fuera de ese intervalo. A eso se le llama alfa, nivel de significación, que es la probabilidad de quedar fuera de ese intervalo. Si yo estoy fuera de esa zona azul, puede que esté fuera porque me he pasado o porque me he quedado corto. Entonces, la probabilidad de quedar fuera del intervalo se distribuye de esta manera. La mitad es porque se han pasado y la otra mitad es porque se han quedado cortos, ¿vale? La mitad de alfa se ha pasado y la otra mitad se ha quedado cortos. Y por eso a esos z se le llama el z de alfa medios y al menos z de alfa medios, ¿vale? Por ejemplo, si me piden, oye, imaginaos, siempre digo lo mismo, bueno, en un ejercicio de peso, oye, ¿entre qué dos pesos está el 80% de la población? ¿Vale? ¿Entre qué dos pesos está el 80% de la población? Pues esto es lo que pide un intervalo de confianza. ¿Entre qué dos valores está el 80% de la población? Entonces, si yo tengo un 80% de confianza, sé que se queda fuera de ese porcentaje el 20%. Alfa es el 20%. Y ese 20% pues habrá quedado 10% que se ha pasado y pesa más de eso y 10% que se ha quedado corto y se queda por debajo. ¿Vale? Esto es lo que significa. ¿Cómo puedo utilizar la tabla normal 0,1? Bueno, pues atención a esto que es muy delicado el razonamiento y tendremos que hacerlo en los ejercicios. Mirad, yo sé que entre estos dos valores tengo un cierto nivel de confianza. Quiero buscar dos valores simétricos que encierren un cierto porcentaje. Estaba el famoso alfa medios, ¿vale? Entonces yo en el fondo con la tabla tengo que buscar un valor que deje por debajo de sí a lo que es el nivel de confianza que me pide el ejercicio más el alfa medios que supone ese triángulo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, calcula el intervalo de confianza del 95%. Mirad, este cae muchísimo. Al final os lo sabréis de memoria, pero ahora vamos a prestar muchísima atención para comprenderlo. Me pide que encuentre dos valores que encierren entre sí al 95% de la población. Yo quiero que aquí dentro esté el 95% de la población. Como aquí dentro está el 95% de la población, se queda fuera de este intervalo el 5% de la población. Se queda fuera. ¿Y cómo se distribuye este 5%? Pues 2,5 se han pasado y 2,5 se han quedado cortos, ¿vale? Ese alfa, que es el nivel de significación, pues se distribuye la mitad por la derecha y la mitad por la izquierda. Entonces yo en la tabla lo que tengo que buscar es un valor z que a su izquierda deje a ese 95% más el 2,5%. Porque en la tabla va de un valor hasta el menos infinito. Entonces tengo que rellenar. Entonces yo sé que por la izquierda de ese valor está el 95% del intervalo de confianza que me piden, más el 2,5% que supone ese triangulito. Entonces busco un valor que a su izquierda deje al 97,5%. O sea, en la tabla busco el 0,975 y a ver qué valor z deja a su izquierda el 0,975. Entonces, me voy a la tabla y yo ahora no sé la z. O sea que no me voy buscando la z, sino que entro dentro de la tabla y busco el 0,975 que está aquí, ¿vale? Y ya os digo que este valor os lo acabaréis sabiendo de memoria. El valor que deja a su izquierda 0,975 es 1,96. Entonces ya tengo esa z de alfa medios. El intervalo de confianza del 95% está entre 1,96 y su simétrico, menos 1,96, ¿vale? Y se escribe así. El intervalo de confianza que me están pidiendo, pues abro paréntesis, está entre menos 1,96 y 1,96. Entre estos dos valores está el 95% de la población. Vamos a seguir practicando. Por ejemplo, calcula el intervalo de confianza del 90%. Yo ahora quiero dos valores simétricos que encierren al 90% de la población. Si el 90% de la población está ahí dentro, se ha quedado fuera el 10%. ¿Repartido de qué manera? Pues 5% a la derecha, 5% a la izquierda. De modo que yo sé que lo que estoy buscando es un z que deja a su izquierda al 90 más al 5% de la población. O sea, al 95% de la población. En definitiva, que en la tabla busco el 0,95, a ver qué z
me deja a su izquierda al 0,95. Me voy a la tabla y mirad, porque aquí se da una circunstancia. Tengo aquí 0,9495, que es casi 0,95, y aquí 0 de confianza del 80%. ¿Qué significa esto? Que yo tengo una marca de neumáticos que de Bueno, ahí más o menos le da una idea de qué es el intervalo de confianza, cómo se lo calcula, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver, a partir de ahora, vuelvo a compartir las pantallas. Profe, tengo una duda. En el primer ejemplo que dio en el video, cuando decía del 95% de la población, ¿por qué agarra el extremo izquierdo? ¿Por qué lo suma también a esa área? A ver, para. Hay una parte, porque lo suma, es decir, una parte, o sea, la parte izquierda lo resta y el otro lo suma. A ver, veamos acá, volvamos a la presentación a ver si... Para un poquito. Acá. Nosotros tenemos acá, ¿sí? Lo que calculamos acá, es que yo le voy a marcar. ¿Qué piensan que es ustedes? Ahí está. Acá lo estoy restando, ¿sí? Y a la derecha, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumando. Suma. Entonces, ¿qué sería eso que yo remarqué? Que lo sumo a la derecha y lo resto a la izquierda. Porque si yo saco eso, quedaría que X media prácticamente es igual a mu, que hemos dicho que es poco probable. Entonces, eso que estoy restando y sumando es el error. Ah, el error, claro, sí. El error que estoy cometiendo, ¿sí? Entonces, fíjense que el valor de alfa, si va disminuyendo, el alfa, ¿qué pasa con el z? Ahora otra cosa, yo le quiero hacer ver acá que ustedes en el video ese hablan y ustedes dicen cuál es si yo trabajo con el alfa de confianza del 98%, ¿sí? Y entonces el alfa se va a dividir en 2, queda en 2%, pero queda un 1% a la izquierda y 1% a la derecha. ¿Cuál es el valor que tomaría si yo veo la tabla esta? Tengo que buscar el 0,01, ¿no es así? El valor 0,01. Fíjense que acá, o por ejemplo, en otro ejemplo acá que lo veo más rápido, que yo estoy por marcarle acá. A ver. Perdón. El 1,96. ¿Qué es lo que tengo acá? El alfa sobre 2, que es el valor que yo estoy buscando, ¿sí? El alfa sobre 2 que yo estoy buscando acá es 0,025. Bien. Entonces, me dice que el z es 1,96. Estoy ignorando el signo. ¿Por qué ignoro el signo? Porque va a ser hacia la izquierda menos 1,96 y hacia la derecha 1,96. Y ahí también han buscado, y el otro ejemplo, en la parte positiva, yo busco 0,975 y me va a dar el 1,96 positivo. Si yo tengo ahí el 1,975, es hacia la derecha, perdón, 0,975, valor de ser a la derecha. Fíjese que cuánto vale el alfa es 1,96 positivo. Para evitar el engorroso momento de buscar en la tabla normal, yo por eso la tengo acá. Esta tablita, que también va a quedar en el aula virtual, si es que no la tienen ya de mostrarles. Pero fíjense que acá yo busco el valor de 0,025 directamente de alfa sobre 2 o alfa, y acá me da 1,96. Si yo busco el alfa de 0,01,
me da acá el valor de Z es 2,326. Digamos que acá estoy trabajando y ya tengo todos los valores. Y acá tengo una tablita que también va a quedar ahí, pero esta no está completa, no está del todo completa. Pero acá me marca clarito, fíjense en la primera fila, perdón, en la primera fila, fíjense que yo tengo, si yo trabajo con la confianza de 1 menos alfa, entonces es de 80. Entonces el alfa va a salir 0,20, el alfa sobre 2, 0,10. ¿Sí? Entonces, de ese valor 0,10 yo tengo que buscar el Z, y ese Z me da el 1,282. Si trabajo con el 95%, el alfa es de 0,05 y el alfa sobre 2, 0,025. Por eso me da un Z de 1,96. ¿Sí? Entonces, estas dos tablitas las van a tener ustedes ahí disponibles en el aula virtual, pero las que yo les recomiendo para trabajar, porque está más completa, es esta de acá. ¿Sí? Puntos críticos de la distribución normal estándar. ¿Sí? Entonces, yo con eso voy a poder trabajar más rápido. Fíjese, ¿qué prefieren? ¿Trabajar con esta tablita resumida o la otra, el que le guste, es entrar por acá y buscar el numerito de 0,975 o el que corresponda, y de ahí sacar el valor de Z? Y con el agravante que acá solamente tenemos 2 cifras decimales para el valor de Z, mientras que acá tenemos 3 cifras decimales, o sea, es más exacto esto. ¿Sí? Esto obviamente está calculado con un software y ya no de la tabla esa. Bien, bueno, más o menos ese es lo que quería mostrarle, la diferencia entre el video y cómo vamos a trabajar nosotros de una manera más sencilla. Bien. No sé si más o menos estaba relacionada a eso la pregunta, o es otra la pregunta que me estaba haciendo. No, la verdad que está bien la aclaración que dio usted. Yo lo que tenía duda también ahí en el video de la explicación, Sí. era que, bueno, él daba el ejemplo de que quería buscar el 95% de la población, cuál era el valor. Entonces se pintaba el área al medio y dejaba las dos colitas sin pintar al costado. Exactamente. Después, en un momento, él pinta la colita de la izquierda también, toma esa área. Y la única que no toma es la de la derecha. Entonces, esa parte no me quedó claro. ¿Por qué? No, en esos casos es que nosotros no vamos a trabajar, hemos dicho que es cuando vos trabajás con una cola nomás. O sea, cola derecha o cola izquierda. Ese es un semi-intervalo de confianza. Digamos que nosotros, en nuestro caso, vamos a trabajar con el intervalo de confianza, por eso le decía completo, límite inferior y superior. Eso que él mostró es solamente para cuando nosotros trabajamos con la ¿Cuándo cola te cobra, izquierda 3 o 2? o la cola derecha. No, 2 nomás. Ah, la me fue. Ahí está. Ah, bien. Voy a... Sí, ahí puse en silencio. No sé si... Bueno, así que a eso se refiere con el tema de que pintaba o no pintaba una o las dos colas, ¿sí? Pero nosotros, como dijimos, vamos a trabajar siempre con las dos colas, o sea, con Ah, bien. límite inferior y superior, ¿sí? Ah, perfecto. Ahora sí, profe, muchas gracias. No, de nada. Bueno, acá tenemos, bueno, en la figura volvemos a recalcar sobre lo mismo, ¿sí? Y lo mismo que ya hablamos, y bueno, acá en cuanto a la definición, ¿sí? Cómo se obtiene el límite superior, límite inferior, que también ya lo mencionamos. Y acá, bueno, si ustedes buscan en Walpole, el libro de Walpole, el capítulo de estimación, habla de las distintas muestras que se puede tomar. Bueno, esto que ustedes ven acá, no es más que lo que acabo de mencionar hace rato, de que de todas las muestras, si yo trabajo con por decir 98%, el 98%
va a incluir en el intervalo. Fíjense, cada uno de estos son intervalos distintos para muestras distintas. Este es uno. Hay 10 intervalos de confianza ahí. Y de los 10, fíjense que hay uno solo que no incluye en ningún momento al valor de mu. El valor de mu, obviamente, es este que está acá y está representado por esta línea. ¿Sí? Ese es el valor de mu. Entonces, cuando más grande sea el valor de z, de alfa sobre 2, que elijamos, más anchos haremos los intervalos y podremos tener más confianza. Pero vamos a tener menos precisión, evidentemente. ¿Sí? Obviamente, si el intervalo es más ancho, tiene más posibilidades de incluir a la media. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo en esta diapositiva. Y bueno, también después tenemos un comentario con respecto a un ejemplo del autor Berenson Levin. Dice, supongamos que un proceso de llenado de cereales, es el ejemplo este que yo le comentaba, ¿sí? Que se desconocía la media poblacional, pero que se desconocía la desviación, que se conocía, mejor dicho, la desviación estándar real de la población, que era de 15 gramos. En primer lugar, estimamos puntualmente, ¿sí? Con X media. Para ello se toma, dice, una muestra de 25 cajas que se han llenado un día determinado y usamos un X media. Entonces, nosotros con una muestra calculamos X media igual a 363,5 gramos. ¿Sí? Después dice, debido a que la media poblacional no será exactamente igual a la media muestral, es mejor construir un intervalo de confianza del 95% alrededor de esa media que nosotros acabamos de estimar, que quizás contenga a mu. Luego reemplazamos en 1, dice, obtenemos el intervalo deseado. Fíjense que el alfa es 95, el 1 menos alfa es 0,95, el alfa 0,05, alfa sobre 2, y todo acá hasta que llegamos al valor, al valor de z de alfa sobre 2, que es 1,96. Entonces, fíjense, calculamos el intervalo con la fórmula y los datos que tenemos y llegamos que el intervalo final es 357,62, el límite inferior, y el límite superior 369,38, con una confianza del 95%. Puesto que la media poblacional mu igual a 361 se incluye dentro del intervalo, dice, nótese que esta muestra ha conducido a una declaración correcta para mu. ¿Sí? Entonces nosotros vemos que es una estimación correcta, está dentro del intervalo, o sea que es un buen estimador y en este caso un buen resultado que está dentro del 95% de confianza. Pero dice, después tenemos una muestra diferente donde la media fue de 369 grados. 369,5 gramos, quiero decir, perdón. ¿Sí? Y nosotros calculamos el intervalo de confianza, está entre 363 y 375 gramos. Bien. En ese caso, ¿qué pasa también? Lo incluye también al 368, ¿sí? Que es el peso, el valor real de mu. A ver, bueno, acá le muestra la tablita que ya la mencionamos, ¿sí? Y acá tenemos en el caso de un puesto que la media poblacional, la aclaración, ¿sí? Es igual, también está incluido dentro del intervalo, es la aclaración de lo que calculamos en un intervalo, ¿sí? Entonces el intervalo desarrollado aquí en este caso, por ejemplo, hay otro caso acá donde nosotros nos daría un cálculo donde la media muestral nos da 360 gramos. Hace el cálculo para esa media
con todos los mismos datos, y fíjense que ahora me sale 354 y 365 los límites del intervalo. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Lo que ya lo venimos repitiendo, pero lo repetimos para que quede grabado en ustedes. ¿Qué nos está diciendo este? No incluye a 368 gramos. Entonces, eso es parte del error. Si me da una media de 360, ese intervalo de confianza que está alrededor de los 360 gramos, que es la X media muestral, no va a incluir al valor real. Por eso, dice acá lo que está en rojo al final, en este caso el 95% está y el 5% el error, que es lo que se puede cometer. ¿Bien? Bien. Sin embargo, por el estudio de la distribución muestral de X media, se sabe que el 95% de las medias muestrales se encuentran, dice, entre esos valores. Por lo tanto, el 95% de todas las medias muestrales incluirán la media poblacional dentro de ese intervalo. Por eso, en esto nos basamos para desarrollar el intervalo de confianza de la página anterior. Entonces, ¿qué podemos decir? En general, se puede interpretar que más intervalo de confianza del 5% significa que se tomaron todas las muestras posibles del mismo tamaño n, de las cuales el 95% incluirá el valor real de mu y el otro 5% no lo incluirá. ¿Sí? Bien. Este es el ejemplo, ya gráficamente, que lo vimos hace un momento, ¿sí? Que está revalidando lo mismo. Ahora veamos, dice, el intervalo de confianza proporciona buenos resultados para muestras de tamaño n mayor o igual a 30 sin importar la forma que tenga la población. Acá vamos a hacer el cálculo para muestra grande y varianza desconocida, pero vamos a seguir estimando el parámetro mu. Justificación, dice, aproximadamente con n grande. Todo esto está respaldado por el teorema del límite central. Ahora bien, dice, además de los intervalos de confianza estudiados, que son los intervalos bilaterales, es posible determinar también intervalos de confianza unilaterales, que los mencionamos hace un momento. ¿Sí? El intervalo de confianza unilateral inferior para un parámetro θ estimará que θ es mayor o igual a algún límite inferior. ¿Sí? Y esas son las dos fórmulas que se desprenden de la fórmula principal para L, que sería el límite inferior, y para U, que sería el límite superior. ¿Bien? Que le decía que esto que están acá abajo, marcado con rojo, nosotros no vamos a trabajar, generalmente vamos a trabajar con el intervalo de confianza completo. Bueno, ahora vamos unas diapositivas más para cerrar el tema de hoy. Y acá hablamos de la confianza y la precisión, que también los mencionamos hace un momento, pero acá vamos a ver en detalle. La confianza se mide con una probabilidad que denotamos 1 menos alfa, probabilidad de seleccionar una muestra que produzca un intervalo que contenga en su interior a mu. Por ejemplo, el 1 menos alfa puede ser de 0,90, 95, 0,99 o 0,99. Fíjense, si es de 0,90 dice un error de cada 10, 5 errores de cada 100, un error de cada 100 y el 0,999 es un error de cada 1000. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos una gran confianza, digamos, en este caso. En este caso sería una confianza muy grande. Un error, dice, de cada 1000. El error es bajísimo, pero el ancho del intervalo va a ser bastante grande, obviamente. Entonces yo tengo que juzgar, ¿qué quiero? Confianza, precisión. Entonces, ahí es lo que veníamos hablando con su compañero hace un momento. Mientras más anchos son los intervalos, podremos tener más confianza de que la muestra particular
que se seleccione producirá un intervalo que contenga el parámetro desconocido mu. Ahora hablemos de la precisión, que se mide por la longitud del ancho del intervalo. Para el caso analizado, ¿sí?, el ancho de intervalo obviamente va a ser el doble del error. Fíjense que lo que se resta y se suma a la izquierda y a la derecha es esto que tengo acá, z de alfa sobre 2 por sigma sobre raíz de n. Entonces, eso me va a decir el ancho de intervalo. Si yo quiero más precisión, dice, mientras más grande sea el intervalo, será mayor la confianza y menor la precisión. O sea que mientras más chico sea el intervalo, será menor la confianza y mayor la precisión. ¿Sí? Obviamente un intervalo más preciso será el que tenga la menor longitud. En el ejemplo, el intervalo 95% para el peso de mu de las cajas de cereal, obtenido para una muestra de tamaño n igual a 25 y longitud del intervalo 11,76. Si la confianza aumenta, entonces el z de alfa sobre 2 también aumenta. Luego la confianza y precisión son competitivos, o sea, si uno sube, baja el otro. Entonces, en resumen, que la precisión, dice, se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetitivas de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión, mayor es la precisión. Y la exactitud se refiere a cuán cerca el valor real se encuentra del valor medido. En términos estadísticos, la exactitud está relacionada con el sesgo, ¿sí?, de una estimación. Cuanto menor es el sesgo, más exacta es la estimación. Cuando se expresa la exactitud de un resultado, se expresa mediante el error absoluto, que es la diferencia entre el valor experimental y el valor verdadero. Esto es lo que yo les decía, que si yo estoy estimando mu, el error absoluto es el valor absoluto entre la diferencia de mu menos x media, en ese caso particular. Bueno, y acá gráficamente vemos la exactitud y la precisión. La precisión cuando tiene menor variabilidad, exactamente, o sea, es más puntiaguda la curva, y la exactitud es cuando el valor de referencia está más cerca o más lejos, si está más cerca o más exacto, del valor del parámetro, ¿sí?, de la población. N, ¿sí?, o sea, el tamaño de la muestra también controla la precisión a través de la raíz de n. Diseño a priori, dice, antes de sacar la muestra y hacer todo el análisis, si el cliente quiere el 95% de confianza y una precisión determinada, entonces el tamaño de la muestra lo determinamos haciendo esto. Fíjese que esta fórmula viene para calcular un tamaño de n. También hablamos con su compañero hace rato que se anticipó, y cómo calculamos el valor de n, ¿sí?, de esta manera, donde nosotros, con esta fórmula, mejor dicho, donde nosotros tenemos el doble de z de alfa sobre 2 por sigma sobre el error. Si yo despejo n, pasa como el cuadrado hacia el otro miembro y nos queda esa fórmula. Entonces, en este ejemplo de la caja de cereal, si el cliente quiere el 95% de confianza y una precisión dada por E igual a 5, fíjense que es el error. Generalmente el error está respecto a las unidades que trabaja la desviación estándar que tenemos como dato. En este caso, la desviación estándar es 15. Y fíjense que el error, si dice 5, quiere decir que el error como máximo quiere el jefe de la empresa, en este caso, quiere que si la media es de 368 gramos, el error puede ser de ese valor, 368, más o menos 5 gramos. En este caso, iría de 363 a 173 gramos, sería, ¿no?
si yo le resto y le sumo 5 gramos al 368. Yo hago el cálculo y me dice que ese N tiene que ser de 139 para cumplir con la expectativa y la confianza que me está pidiendo en este caso el dueño de la empresa de fábrica de cereales. ¿Bien? Me está pidiendo esos datos con esa confianza y esa precisión. Entonces, nosotros calculamos el N y con ese N vamos a obtener el intervalo de confianza que nos están pidiendo. Entonces, se necesita esta muestra, dice, para tener la precisión pedida. Conclusión. E es directamente proporcional a sigma sobre raíz de n, inversamente proporcional a raíz de n, ¿sí? Ahí. Y directamente proporcional a z de alfa sobre 2. Bien. Veamos el error, o el tamaño del error. Acá está más especificado lo que yo le decía. El valor absoluto de mu menos x media es el error, el tamaño del error. Acá está en la línea recta esta, representado lo que sería el error, ¿sí? Entonces dice, si se utiliza x medio como una estimación de mu, podemos tener una confianza de 1 menos alfa por ciento de que el error no excederá de ese valor, digamos, expresado en símbolos del error. ¿Qué tan grande debe ser la muestra para asegurar que el error al estimar mu será menor que una cantidad específica e? Debemos elegir n de modo que, fíjense que de ahí sale el error. El error que mencionamos hace unas diapositivas anteriores es lo que marcamos, lo que se resta y se suma a x media, en este caso el ejemplo de x media. Entonces, eso es igual al error. Y de ahí si despejamos la n, volvemos acá. Si despejamos la n, acá está. Si despejamos la n, nos sale de ahí, de esa fórmula, ¿sí? En este caso, nosotros nos están dando la precisión y nos están dando el dato, pero sale de despejar acá. ¿Por qué por 2? Porque son hacia la izquierda y hacia la derecha, ¿bien? Pero de ahí sale la fórmula del error, ¿bien? ¿Con qué error tengo que...? Si me dan un ancho de intervalo específico, ¿sí? Entonces, si yo resuelvo la ecuación, me da el valor de n, que es lo que tenemos en la diapositiva anterior. ¿Bien? Profe, ahí en esta diapositiva, ahí dice tamaño de error E igual a valor absoluto entre que sería la media de la población menos la media de la muestra que yo elegí, ¿no? Exactamente. Exactamente. Media de la muestra que vos elegiste. Bien. Una de las muestras. O sea, vos no es esperanza de x media que sería de toda la x. No, esta es una muestra. Nosotros estamos trabajando sobre una muestra y sobre esa muestra vos calculaste un x medio. Ese es el valor que tenés ahí. Es específico de una muestra esto. ¿Bien? Bueno, entonces, bueno, de ahí sale la formulita que se aplica en realidad en la diapositiva anterior. Podríamos ponerle primero esta, yo le voy a poner primero esta y después la otra, así está más ordenada. Bueno, esto sería, hasta acá vamos a llegar hoy día, porque en realidad después, Recording stopped. La próxima clase vamos a terminar con lo que es intervalo de confianza. Por ahora, llegamos hasta acá nomás. Ya mismo quiero corregir en esa, a ver, el orden de esta para ponerla primero cómo se calcula n y después cómo se utiliza el n. Bien. Esto yo le voy a estar subiendo recién el cálculo la otra semana, porque digamos, la mitad de las diapositivas más o menos que tenemos que ver. La otra mitad la vamos a ver el viernes que viene. Y bueno,
ahí ya le voy a subir toda la información. Lo que sí le voy a compartir ahora, algunas cosas en el aula, en el campus, le voy a compartir el video, las tablas y otras cositas que vimos hoy día. Eso sí ya le voy a compartir. Así ustedes ya lo tienen. Pero como le digo, le falta todavía. Le falta todavía el tema de... ¿cómo se llama? Le falta todavía para ver la práctica, así que por eso no lo quiero lleno de cosas ahora. Tienen que trabajar ahora con el tema sí o sí de muestral, que quedan dos semanas o 3, ¿sí? Eso sí. Bueno, hasta acá nomás llegamos entonces hoy día. Cualquier cosa, estamos en la consulta. Recuerden que la consulta son los lunes 18:30 de la teoría y después tenemos todas las consultas de la práctica. Bien, profe, muchas gracias. Bueno, nos estamos viendo. Por ahí me decía el tema de la asistencia. El que preguntó, bueno, no puso presente. Esto es un control mío nomás, no es obligatorio todavía. No es obligatoria la presencialidad dentro de lo que es ¿cómo se llama? Dentro de lo que es la teoría.